En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hombre de Dios, es la serie la cual comenzamos hace exactamente una semana, o sea, el 1 de enero de este año 2024. Hombre de Dios, solamente hay dos referencias bíblicas en el Nuevo Testamento con respecto a este término. Ambas las encontramos, pues, en las sendas cartas de Pablo a Timoteo. Recordemos 1 Timoteo 6:11, a la cual hemos ido permanentemente, por cierto, desde que empezamos esta serie. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Miramos esta primera parte. Sigue la justicia. Nos hemos venido preguntando, ¿el hombre de Dios qué sigue? ¿A quién sigue? Bueno, ya lo hemos venido respondiendo. Queda clarísimo que seguimos al Señor. Pero, ¿qué sigue? Por ejemplo, sigue la paz. Y aquí vemos claramente que el hombre de Dios sigue la justicia. Lo primero que aquí menciona. Devolvamos nuevamente aquí a este pasaje. Sigue la justicia. En 2 Timoteo 2, porque no olvidemos que nos estamos básicamente fundamentando en las dos cartas de Pablo a Timoteo para desarrollar todo lo que tenemos que averiguar acerca del hombre de Dios. 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, por cierto, vimos el día viernes que el hombre de Dios sigue la paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice aquí este pasaje bíblico de 2 Timoteo 2:22, entre otros puntos. Pero volvamos a este punto fundamental. Sigue la justicia, como dice aquí Pablo. Pero tú, dice, oh hombre de Dios, más tú, hombre de Dios, sigue la justicia. No olvidemos que el hombre de Dios huye. Claro que sí, huye. Eso fue de los primeros temas que dimos. Huye del envanecimiento, huye de los pleitos, huye de la envidia, entre otros. Eso ya lo vimos la semana pasada, por cierto. Pero aquí también, ¿qué me dice? Huye también de las pasiones juveniles. Recordemos que Timoteo es un hombre joven. Huye de las pasiones juveniles. Eso es de valientes también. Así como es de valientes el pelear la buena batalla, como lo vimos también, que el hombre de Dios pelea la buena batalla de la fe, pelea por su familia. Pero para huir hay que seguir la justicia. Para huir, por ejemplo, de las pasiones juveniles, dice, sigue la justicia. Bueno, también la fe, el amor y la paz. Vamos a ver a qué nos referimos con todo esto. Versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Para huir hay que desechar. Ya hemos visto algunos puntos importantes. Hay que huir, hay que apartarse, hay que desechar. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, nuevamente, a esto que estamos desarrollando, claro, el punto clave aquí es que el hombre de Dios, pues, claro, sigue la justicia. Ese es el principal tema que estamos viendo el día de hoy. Pero no podemos ser ajenos a algo, que el hombre de Dios no es contencioso. El hombre de Dios debe ser amable para con todos. Es apto para enseñar el hombre de Dios, por lo tanto debe prepararse, por cierto. El hombre de Dios también es sufrido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lucha, que le toca luchar. Por supuesto que sí, como tantos hombres de Dios que hemos visto en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, que sufrieron para lograr, claro. Quiere decir esforzado, que no tienen las cosas fáciles, pero que Dios nunca se las niega. Pero continúa diciendo, el hombre, el siervo del Señor no debe ser contencioso, versículo 24. Pero también dice que debe ser amable para con todos. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, el hombre de Dios. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Corrige pero con mansedumbre. Claro, no corrige ahí con una vara de hierro, con mansedumbre. Porque hay personas las cuales pues pueden conocer la verdad, dice, y escapen estos del lazo del diablo en que están cautivos por voluntad, a voluntad de él. Vamos a Deuteronomio 16:19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos.
Versículo 20, la justicia. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Ah, ¿es que acaso el hombre de Dios no sigue la justicia? Claro que sí. Ya vimos entonces lo que Pablo le dice a Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, claro, huye de estas cosas, sigue la justicia. El hombre de Dios que sigue la justicia para que vivas. Pero, ¿qué es justicia? ¿Sabes lo que me dice aquí? No torcer el derecho, no hacer acepción de personas, no tomar soborno, es lo que me dice. Sigue la justicia, es lo que me dice aquí. Esa es la justicia a la cual yo he de seguir. No torcer el derecho, pero por supuesto, allí, acatar. Sabes que yo tengo derechos, pero también tengo responsabilidades, tengo deberes, tengo obligaciones. No hacer acepción de personas, eso es seguir la justicia. No tomar soborno, eso es seguir la justicia. ¿Y saben lo que dice? Porque así es como yo voy a vivir y voy a heredar la tierra que Dios me da. O sea, así es como yo voy a disfrutar de lo que Dios tiene para mí, aquí, dentro de lo que es la misión mía aquí en esta tierra. Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. La palabra de Dios me habla acerca de lo que es la justicia, por cierto. Justicia. Tanto me habla de esto, por cierto, en el Antiguo Testamento. Jesús también se refiere a ello en el Nuevo. Lo hace ante los fariseos y todos, allí los judíos y todos allí en su momento. La justicia. El Señor siempre me habla acerca, y Dios, a lo largo de toda su palabra, a hacer justicia. ¿A quién? Por ejemplo, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al afligido, al que está dolido, al desvalido, al humilde, al abandonado. A este he de hacer justicia. Entonces la justicia he de seguir. Por eso me dice algo muy importante. Y la labor de la justicia, dice, es reposo y seguridad para siempre. Entonces me habla acerca del efecto de la justicia. Cuando yo hago justicia, o sea, la justicia al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Cuando yo no tuerzo el derecho, no hago excepción de personas, cuando yo no tomo soborno, eso será paz. Vean qué importante. Eso es paz. Y la labor de la justicia es reposo y seguridad para siempre. Es lo que dice. Yo voy a vivir reposadamente, voy a vivir con seguridad, porque esa es la labor de la justicia, cuando yo sigo la justicia. Por lo tanto, el varón de Dios, el hombre de Dios, sigue la justicia. Proverbios 21:21. Bueno, fácil de uno acordarse, una referencia como estas. Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará vida, la justicia y la honra. Oiga, qué interesante, seguir la justicia. Seguir la justicia. O sea, hacerle justicia al huérfano, a la viuda, al desvalido, al que necesita. No torcer el derecho, no hacer acepción de personas, no tomar soborno. El que sigue este camino de la justicia, pero igualmente a la misericordia. ¿Cómo yo puedo hacerle justicia al huérfano, a la viuda? Con la misericordia. ¿Cómo puedo hacerle entonces justicia a aquel que ha sido abandonado? Con misericordia. Entonces, miren la justicia y la misericordia. No es la justicia a la cual el hombre hoy en día pues lo ve de una manera aislada. Por eso entiendo que la justicia y la paz se besan. Pero por supuesto que sí, esta justicia y naturalmente la paz, recordemos la paz, estar en paz con todos los hombres. Hallará la vida, la justicia y la honra. Vamos a tener calidad de vida. Honra también, me dice así la palabra de Dios. Entonces, pues, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Pero por supuesto, dentro del gran marco que vemos aquí, naturalmente es claro que el hombre de Dios, ¿a quién sigue? Pues sigue a Jesús, sigue a Cristo. Y sigue todo aquello lo cual me dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es? Comienza enunciando la justicia. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor Dios, nos acercamos a ti en este momento, en este día. Señor, aquí y aquí delante de ti yo presento a estos hombres de Dios. Aquí también hay mujeres, aquí también hay familias. Pero, Señor, aquí están los hombres de Dios. Y usted como hombre de Dios, dígale, Señor, entiendo lo que dice tu palabra.
yo te sigo a ti y sigo todo aquello que viene de ti. Yo sigo, Señor, yo sigo la paz, pero igualmente la justicia. La paz, porque en cuanto a mí concierne, he de procurar estar en paz con todos los hombres, bendiciéndolos siempre. Pero igualmente siguiendo la justicia. ¿Cuál justicia? La de nunca torcer el derecho. La de no hacer acepción de personas, no recibir soborno. La de hacerle justicia a la viuda, al huérfano, al que necesita, Señor Dios. Ahora, mi Señor y Dios, esa es la justicia. Pero es que eso fue lo que tú hiciste, porque tú eres Dios justo. Al seguirte a ti, yo sigo la justicia. Ahora, mi Señor, bendice a cada uno de estos hombres, Señor, quienes tienen clara su misión aquí en esta tierra. Llénalos, oh Dios, de alegría, llénalos de gozo y, como dice tu palabra, de vida y de honra al seguirte a ti. Bendice a todos aquí en este día, a todas las familias aquí presentes, Señor. Te entregamos esta semana, Dios, porque esta semana está en tus manos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este primer día de la semana. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día, todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más hermoso del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la incomparable Guajira colombiana, Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido bendición para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo y por favor compártalo con quien lo puede necesitar en este día. Nos encontramos mañana a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.